Bibliología, lección número 7, audio número 2. Entrando en el proceso de la formación del canon, en el primer audio quisimos establecer que los apóstoles tenían o gozaban de la misma autoridad con la que gozaban los profetas del Antiguo Testamento, y que a ellos, junto con los profetas del Nuevo Testamento, se les había encomendado la tarea o tenían la responsabilidad de que sobre sus enseñanzas iba a ser edificada la iglesia. Aquí permítame hacer un paréntesis para sí hacer una diferencia entre los profetas del Antiguo Testamento y los profetas del Nuevo Testamento, porque sin duda alguna hay una diferencia. El profeta en el Antiguo Testamento es un oficio. Dios llamaba a una persona, podemos mencionar el que se nos ocurra, Jeremías, David y el que sea. O sea, Dios llamaba a una persona, le asignaba una tarea, un oficio, el ser el comunicador o el portavoz de Dios, ser el portavoz, el heraldo, quería decir, no me venía la palabra, ser el heraldo de Dios. Y ese oficio podía demorar o podía tomarse N cantidad de años o N cantidad de tiempo. Jeremías llevó su ministerio profético hasta el final de sus días por aproximadamente 30, 40 años, me perdonan porque no estoy siendo preciso, pero tuvimos otros en donde simplemente, por lo menos lo que ellos nos dejaron registrado fue un evento. Abdías, Nahum, fueron cosas muy puntuales, ¿no? Natán cuando va y encara a David y me parece que tiene otra participación y nada más. Ok, entonces eso es el profeta en el Antiguo Testamento, es un oficio, sin duda alguna, con el respaldo de Dios, no hay duda, pero era un oficio. El profeta en el Nuevo Testamento es un don, y entonces hay una diferencia. La diferencia es que aquel que recibe el don, como es hasta el día de hoy, primero el don se recibe en el momento en que la persona es salva. Y esa capacidad espiritual que es el don, esa capacidad espiritual que tiene el creyente desde el momento en que cree, le va a acompañar hasta el final de sus días. Entonces hay una diferencia. Hay una diferencia entre el profeta del Antiguo Testamento y el del Nuevo Testamento. Bueno, esto es para dejarlo establecido, porque vamos a hablar del canon del Nuevo Testamento. En la lección anterior establecimos que ese canon, que los apóstoles tenían la autoridad o gozaban de la misma autoridad, el mismo respaldo que los profetas del Antiguo Testamento, pero los creyentes que tenían como don la profecía en el Nuevo Testamento también tienen la comisión de que sus enseñanzas o su comunicado, o sea, lo que ellos comunicaban de parte de Dios, iba a ser el fundamento de la iglesia. Entonces, pero dijimos cómo empieza el proceso de la formación del canon del Nuevo Testamento. Bueno, lo primero que tenemos que tener en claro es entonces que tanto los profetas del Nuevo Testamento como los apóstoles gozaban de esa autoridad. Y los escritos que nosotros hoy día tenemos de ellos, vemos cómo sus escritos eran leídos en diferentes partes. Por ejemplo, cuando Pablo escribe a la iglesia de Colosas, le dice que esa carta sea leída a la iglesia de la Laodicea, y que la iglesia de Laodicea, o sea, la carta que fue enviada a la iglesia de Laodicea, sea leída en la iglesia de Colosas. Entonces esas cartas circulaban circulaban en diferentes partes o dentro de las iglesias de entonces, y cumplía el propósito de Efesios 2:20, la iglesia siendo edificada sobre el fundamento.
Otro de los ejemplos que tenemos es la iglesia de la carta a los Gálatas. Galacia es una zona, no es una ciudad. Galacia es la zona donde Pablo hace su primer viaje misionero, es decir, que la carta a los Gálatas es enviada a las iglesias fundadas en su primer viaje misionero. Dicho en otras palabras, la carta a los Gálatas es una carta circular. Con esto queremos decir que era leída en diferentes lugares. Iconio, Derbe, Listra, me vienen a la mente rápidamente. Y así podemos tener otras. Leímos en el audio anterior cómo Pedro habla de las cartas de Pablo y anima a obedecerlas. Y si estamos, o sea, si la información que tenemos es correcta, Pedro está en Roma y Pedro tiene conocimiento de esa correspondencia de Pablo. Anda a saber cuál de todas esas, pero entonces la correspondencia circulaba, circulaba, circulaba por todas partes, ¿no? Y entonces comienza a vernos, bueno, aquí estamos usando como punto de partida las cartas del Nuevo Testamento en este periodo cercano, en este periodo temprano. Pero luego viene el siglo segundo, en los años 100, ciento y resto, en el siglo tercero, en el año 200 y resto, y entonces comienzan a proliferar muchas otras correspondencias, muchas otras cartas, y entonces se hace necesario, o sea, se hace necesario tener un criterio y poder definir el canon del Nuevo Testamento. Y entonces, por lo menos podríamos mencionar 4 factores que obligan a los cristianos de la época a definir, o sea, qué es palabra de Dios y qué no es. O sea, qué escritos tienen esa autoridad. Entonces, uno de ellos que podríamos nosotros mencionar es la cantidad de escritos espurios, falsos, que comienzan a proliferar eh, en las iglesias de entonces. Y los ataques que también comienzan a tener o a sufrir los escritos que hoy día nosotros llamaríamos los escritos auténticos, genuinos. Ellos comienzan también a tener ese ataque. Sin entrar en mucho detalle, pero para mencionar un caso, tenemos un personaje del siglo segundo llamado, o que se llamó Marción, y por ejemplo él rechazó todos los escritos del Antiguo Testamento y los escritos paulinos del Nuevo Testamento, y editó el Evangelio de Juan. O sea, editó algunas cosas que no le agradaban, y Marción dijo, ok, esto es palabra de Dios, los que él determinó. Entonces esas cosas, es a lo que nos queremos referir, que entonces aún los libros auténticos o genuinos estaban siendo atacados. Otro de los factores es que el contenido del Nuevo Testamento daba testimonio de su autenticidad, y como consecuencia natural, estos mismos libros estos mismos libros comenzaban a ser buscados y recomendados, ¿verdad? Y comenzaban entonces a ser reconocidos como de autoridad divina. Luego, los escritos apostólicos se usaban en la adoración pública, por tanto, era necesario determinar cuáles de esos eran canónicos. Es decir, cuando la iglesia se reunía, los escritos que utilizaban eran las cartas apostólicas. Y por último, el edicto del emperador Diocleciano en el año 303, ya eso estamos hablando del siglo IV, que obligaba a quemar todos los libros sagrados.
Y entonces ellos se ven